Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo.
Muy queridos peregrinos, estamos ya terminando casi nuestra peregrinación, estamos en uno de los últimos días y hemos vuelto a Jerusalén para un tema maravilloso que es el tema de la resurrección. Creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la resurrección de los muertos. Y hemos querido hacerlo en un lugar muy especial de Jerusalén, muy conocido, que es el convento de San Esteban. San Esteban fue el primer mártir del cristianismo, como nos refieren los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, si no recuerdo mal. Tenemos aquí con nosotros al padre Jorge Vargas, a quien ya conocía, yo había visto alguna vez en Jerusalén. Es de México, nos ha atendido muy amablemente y además estamos emparentados desde el punto de vista religioso porque tiene dos primas consagradas en el Regnum Christi, que es nuestra familia religiosa. Padre Jorge, muchas gracias por tu hospitalidad, por acogernos y por permitirnos hacer aquí hoy esta importante catequesis. ¿Quieres presentarte un poquito? Es un padre dominico. Padre, diles algo aquí a nuestros peregrinos virtuales. Bueno, la orden de los dominicos es orden de predicadores y ejercemos cualquier forma legítima, lícita y oportuna de apostolado. El apostolado que tiene la orden aquí en Jerusalén es la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa. Uno de los frutos de esta escuela, que posiblemente ustedes conozcan, es la Biblia de Jerusalén. Es la que yo uso, padre. La Biblia de Jerusalén, imagínense, salió de estas paredes. Muy buena decisión, padre. Sí. Hay actividades bíblicas, clases, se ofrece el doctorado, y hay actividades arqueológicas también, y estamos en un lugar de gran tradición de piedad y de arqueología también, en el lugar del martirio de San Esteban. Padre, ¿nos explicas la importancia de esta piedra que tenemos aquí delante? Bien, nosotros decimos que este lugar es el martirio de San Esteban, 20 siglos después. No somos el único lugar que reclama ser el lugar del martirio de San Esteban, pero esta piedra tombal, esta lápida, es la prueba de que en el siglo V se consideraba que este era el lugar del martirio y donde se guardaban las reliquias de San Esteban. Es la lápida, la piedra tombal del diácono Nono Onésimo de la Iglesia de la Resurrección, es decir, el Santo Sepulcro que pide ser sepultado junto a Esteban, primer diácono o mártir, siglo V, más tardar sexto. Muy bien, Esta padre. piedra fue descubierta en 1888. Para aquellos de ustedes que nos han estado siguiendo, este complejo convento iglesia de San Esteban actualmente es más o menos contemporáneo de Notre Dame de Jerusalén, donde yo estuve muchos años de director y que está muy cerca de aquí, y tienen un poco la misma matriz espiritual que es la iglesia francesa. Los franceses, después del año 1870 aproximadamente, quisieron venir a Tierra Santa a hacer obras, a hacer arqueología y sobre todo recibir peregrinos, porque tenían peregrinaciones penitenciales. En Notre Dame tenemos las revistas de aquel tiempo de los peregrinos y así se llamaban, peregrinaciones penitenciales a Tierra Santa. Me parece que también los padres franciscanos, los padres dominicos al inicio participaron en esas peregrinaciones penitenciales, creo que por eso vinieron aquí. De ahí surgió la idea de restaurar la provincia dominicana de Tierra Santa. Ahora somos solamente este convento y a Dios dirá después. En el futuro. Padre, muchísimas gracias por la acogida, por la disponibilidad. Vamos a grabar nuestra catequesis hoy sobre la resurrección, que me parece una catequesis muy linda y muy importante, no solo para que sepamos, sino para que la vivamos. Nosotros somos el pueblo de los resucitados y esperamos la resurrección también del último día.
Gracias, Padre Jorge. Bienvenido. No sé si quieres añadir algo a nuestros peregrinos, algún saludo. Somos peregrinos en la fe, peregrinos en la fe. No sé si quieras darles una idea, una recomendación para vivir su fe, para renovar su fe. Perseverar y ser fuertes en la doctrina recibida que hemos de vivir y de transmitir a las siguientes generaciones. Es lo que urge más en este tiempo de confusión. Y alabar la bella iniciativa del peregrinaje virtual y decirles que siempre son bienvenidos. Muchas gracias, Padre Jorge, muchas gracias. Peregrinos, vamos a dar una vuelta por este convento y esta iglesia y vamos a tener nuestra catequesis. Queridos peregrinos, aquí pueden ver una fotografía en el convento de San Esteban, cuando construyeron el convento y la iglesia. Como ven, habían apenas unas cuantas casas fuera de las murallas de Jerusalén. Ahora todo esto que vemos aquí está ya poblado y desarrollado, pero aquel tiempo era el inicio de la vida de Jerusalén fuera de los muros. Aquí tenemos la primera excavación que se hizo del lugar. Es una basílica bizantina construida por la emperatriz Eudocia hacia el año 450, presumo, aproximadamente, y es donde está construida actualmente la Basílica de San Esteban, que vamos a visitar y donde vamos a tener la celebración de la misa. Queridos peregrinos, vamos a entrar a la Basílica de San Esteban. Verán que es una basílica grandiosa. Me parece entender que es la iglesia más grande que hay actualmente en Jerusalén, y esto no obedece tanto a una necesidad práctica de un grande templo, sino que los muros y las columnas y toda la estructura de la iglesia está construida sobre la basílica bizantina que construyó la emperatriz Eudocia, me parece que se llamaba, hacia el año 450, 440, 450. Vamos a entrar, voy a dejar a Felipe que haga unas cuantas tomas y les vamos a mostrar los mosaicos bizantinos originales que quedan todavía in situ para que vean qué hermoso. Pueden ver, queridos hermanos, es una arquitectura muy apegada al estilo árabe, muy hermosa, una nave muy alta, muy bonita, muy bien lograda, con una mezcla de estilos, pero esta basílica, repito, tiene exactamente las mismas dimensiones y la misma estructura que la basílica bizantina original. Vamos a acercarnos al altar y de ahí les vamos a mostrar brevemente el mosaico bizantino, uno de los mosaicos que quedan todavía en esta iglesia. Solo por curiosidad, para los que sepan, aquí está sepultado el padre Lagrange. Padre Lagrange fue el grande pionero de los estudios bíblicos en la Iglesia Católica. El padre Lagrange fue el grande pionero de los estudios bíblicos en la Iglesia Católica y fundador de esta escuela que se llama l'École Biblique. L'École Biblique, muy famosa, muy importante en cuanto a los estudios bíblicos y arqueológicos de la Tierra Santa, del Medio Oriente. Todos los que quieran estudiar seriamente la Sagrada Escritura en la Iglesia, o muchos de los que quieran estudiar seriamente la Sagrada Escritura en la Iglesia, tienen que venir a l'École Biblique de Jerusalén. Y como dijo el padre anteriormente, la Biblia de Jerusalén, que es la que yo uso,
es fruto de los estudios de los padres dominicos de esta escuela. Pueden ver aquí algunos restos de los mosaicos bizantinos originales de la Basílica de la Emperatriz, y quiero hacerles notar un detalle que me explicó el padre hace un momento. Si ven, aquí hay cruces, y esto testimonia la antigüedad de la basílica. ¿Por qué? Porque en algún momento, incluso todavía en el periodo bizantino, dijeron no podemos poner cruces y pisarlas, es una falta de respeto, y dejaron de hacerlo. Pero originalmente lo hacían, y eso significa, eso prueba la antigüedad de estos restos bizantinos. Precioso. Dejamos a Felipe que haga algunas tomas y terminamos nuestra visita a San Esteban. Mis queridos peregrinos, después de esta introducción con el padre Jorge, que amablemente nos acogió en el convento de San Esteban, vamos a nuestra catequesis, pero voy a comenzar con un comercial. Me han preguntado algunos que vieron esta agenda de este diario de la peregrinación. Quiero que sepan que tenemos estas agendas en nuestras tiendas de México y de Magdala. Algunos me han preguntado y se la enseño. Y lo mismo esto sí es promoción descarada. Este libro quiero mostrárselo porque tiene mucho que ver con el tema de San Esteban que vamos a hablar ahí hoy, y sobre todo tiene que ver con los orígenes históricos del cristianismo de los años 28 al 48, los años en que se fraguó el cristianismo inicial, y me parece muy, muy importante. Quiero empezar hoy leyendo el texto de San Esteban, queridos hermanos, y se preguntarán por qué San Esteban y por qué aquí, y quiero decirlo ya. El cristianismo es una religión de locos, deschavetados. ¿Por qué? Porque a nuestro fundador lo mataron, lo crucificaron, y detrás de él a todos los primeros fundadores los mataron, los crucificaron, los decapitaron, los desollaron, y en los primeros siglos mataron una cantidad de cristianos espantosa en las persecuciones romanas. ¿Qué significado tiene esto para el cristianismo, queridos hermanos? El significado es profundísimo y es hermoso.
nosotros creemos en la resurrección. Nosotros creemos que hay un mundo después. Nosotros creemos que hay premio a los que viven su vida según el Evangelio. Las bienaventuranzas son parte de esa religión de locos deschavetados, si lo analizamos bien. Bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran, los que padecen persecución, los que... Oigan, espérense. Todo esto tiene razón y sentido si creemos en la vida eterna, si creemos en la resurrección. Y estamos en la basílica y en el lugar, todo hace pensar que en este lugar hicieron la ejecución de Esteban. No voy a bajar a detalles porque lo quiero leer. Y voy a leer todo el capítulo porque es como una recapitulación de todo lo que hemos venido diciendo en nuestra peregrinación. Lo van a ver, es maravilloso. Y como Esteban creía todo eso, y como Esteban le creyó a Jesucristo, incluso fue uno de los primeros diáconos y el primer mártir del cristianismo, desafió a la muerte sin ningún miedo. Incluso los primeros cristianos se sentían felices y honrados y gloriosos de que los mataran por amor a Cristo y por testimoniar su fe. Vamos a leer, queridos hermanos, lo que dice el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, discurso de Esteban. Es un poco largo, ténganme paciencia, pero verán cómo vamos recapitulando todo lo que hemos dicho hasta ahora. Discurso de Esteban. El sumo sacerdote preguntó: ¿es así? Él respondió Esteban cuando lo apresaron: hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que se estableciese en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora, la actual tierra de Israel, el Israel de tiempos de Cristo. Y no le dio en ella en heredad ni la medida de la planta del pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así, al engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó al 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en Egipto y Canaán hambre y gran tribulación. Nuestros padres no encontraban víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, que se componía de 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Queridos hermanos, ya estuvimos en Siquem, el pozo de Jacob.
Ya hablamos en una de las misas de José vendido a los egipcios. Ya hemos recorrido todo esto, al igual que la historia de Abraham. Por eso he querido releerla para recapitular. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto que no se acordó de José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer sus hijos para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le recogió la hija de Faraón, quien le crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y fue poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba él que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación por su mano, pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trataba de ponerles en paz diciendo: amigos, que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis unos a otros? Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo: ¿quién te ha nombrado juez y jefe sobre nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, sobre la llama de una zarza ardiendo. Queridos hermanos, también ya hablamos de esto y lo visualizamos en el desierto. Moisés se maravilló al ver la visión y al acercarse a mirarla se dejó oír la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos y he bajado a librarles. Y ahora ven, yo te enviaré a Egipto. A este Moisés, de quien renegaron, diciéndole: ¿quién te ha nombrado jefe y juez? A este envió Dios como jefe y redentor por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este les sacó realizando prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas: Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Está hablando la escritura de Jesucristo, queridos hermanos. Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas. Este es aquel a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que le rechazaron para volver su corazón hacia Egipto. Y dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué ha sido de él. E hicieron aquellos días un becerro de oro y ofrecieron un sacrificio al ídolo e hicieron una fiesta a las obras de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel. Os llevasteis la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarlas, pero yo os llevaré más allá de Babilonia.
Todo esto es lo que cree Esteban y les está diciendo a los sumos sacerdotes y al Sanedrín y a los que le acusaban de algunas sinagogas de aquel tiempo. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, como mandó el que dijo a Moisés que le hiciera según el modelo que había visto. Nuestros padres que le sucedieron la recibieron y la introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los gentiles, a los que Dios expulsó delante de nuestros padres, hasta los días de David, que halló gracia ante Dios y pidió encontrar una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón el que le dedicó la casa. Aunque el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombre, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. Dice el Señor: ¿qué casa me edificasteis? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? Y va a concluir Esteban con una frase durísima: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros habéis traicionado y asesinado. Está hablándoles de que ellos mataron a Cristo. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Y aquí viene la lapidación de Esteban. Vean esa escultura preciosa, está de rodillas pidiendo perdón por los que lo matan. Pero él, Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Estamos hablando de misterios que ya confesamos en el símbolo de la fe. Estamos ya hablando de artículos de la fe que ya explicamos. Jesús sentado a la derecha de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió, se murió. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Queridos hermanos, qué emoción escuchar la fe de Esteban, que era la fe de Israel, que era la base sobre la cual Jesucristo construyó su iglesia. Y así recorre las alianzas, las diversas alianzas y momentos del pueblo de Israel para llegar y declarar lo que estaba viendo con sus propios ojos sin temor a la muerte. ¿Por qué? ¿Porque era un loco y un tonto y un imprudente? O más bien porque creía en la resurrección de los muertos. Queridos hermanos, este es nuestro tema de hoy. Creo en la resurrección de los muertos. Quiero repetir lo que ya dije. O somos todos una bola de locos,
¿O verdaderamente creemos en la resurrección de los muertos? Porque en los primeros 3 siglos de la iglesia murieron cientos de miles, probablemente millones de cristianos, derramando su fe por Cristo, como los cristeros, viva Cristo Rey, y los mataban. José Luis Sánchez del Río, un niño de 12 o 13 años, viva Cristo Rey, cállate o te matamos, viva Cristo Rey, te vamos a cortar los pies, viva Cristo Rey, te vamos a colgar, viva Cristo Rey. Creo en la resurrección de los muertos, creo en la resurrección de la carne. Queridos hermanos, el credo, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Y quiero hacerles una pregunta, queridos peregrinos. ¿Creemos en la resurrección de los muertos? ¿Se nota en nuestra vida que creemos en la resurrección de los muertos, o estamos todos encaminados a un agujero o a una urna, a una cripta, porque ahora ya no hacen agujeros, ahora hacen criptas, en una cajita de cenizas, ahí se acabó todo? Queridos hermanos, nosotros creemos en la resurrección de la carne. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque le da sentido a toda la vida. Queridos hermanos, el después de la muerte, como ya hemos dicho varias veces, no es un abismo oscuro, negro, un agujero donde vamos cayendo cada día 300,000 personas. Cada día mueren y nacen aproximadamente 300,000 personas en el mundo, aproximadamente. No es ese agujero donde vamos 300,000 personas cada día, es la luz, es el cielo, es la eternidad, y esperamos que un día nuestra carne va a resucitar con Cristo. Por eso intentamos por lo menos vivir las bienaventuranzas. En primer lugar, la resurrección de Cristo y la nuestra. El tema de la resurrección fue revelado en las Sagradas Escrituras poco a poco, y lo encontramos especialmente en el libro de los Macabeos, cuando los macabeos, perseguidos a muerte por los griegos de aquel tiempo, algunos de ellos no dudaron ni un segundo en dar su vida por Dios. No era Cristo todavía, era por Dios, por Yahvé, en obediencia a su fe. Les recomiendo mucho leer en las historias de los macabeos, la historia de la madre de los 7 hijos. Qué conmovedora historia de esa mujer que creía en la resurrección y le dice a sus hijos: hijos, por piedad a mí, no renieguen de Dios, porque Él nos va a dar la vida eterna. Y así los van matando delante de la madre a los 7 hijos. En tiempos de Jesús, los fariseos y algunos contemporáneos de Jesús esperaban en la resurrección, y es cuando Jesús le presentan ese dilema. Una mujer se casó con uno y se murió ese uno, y se casó con su hermano como mandaba la ley, y se casó con 7 hermanos. Y le dicen a Jesús: ¿con cuál de los 7 va a estar el día de la resurrección de la carne? Porque lo estaban queriendo poner a prueba. Y Jesús le dice: no va a estar con ninguno de los 7, porque en el cielo vamos a ser todos como ángeles, o van a ser todos como ángeles. Dice Jesús: en el cielo vamos a ser todos como ángeles, va a haber una resurrección de la carne, y ahí no se van a casar, dice Jesucristo. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y en Él. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Cómo resucitaremos? Primero,
Dios nuestro Señor va a reunir nuestra alma y nuestro cuerpo. La muerte natural es la separación del alma y del cuerpo, donde el cuerpo se disuelve, se consume o se crema o lo que sea, y el alma sabemos que es inmortal y va a la presencia de Dios, si ha sido justa, si ha muerto en la gracia de Dios. Dios con su omnipotencia va a reunir alma y cuerpo, y esa va a ser la resurrección de la carne. ¿Cómo? No lo sabemos. Ahí entra la fe. Creo en la resurrección. ¿Cómo? No lo sé, es omnipotencia de Dios. ¿Quién resucitará? Resucitarán todos. Todos vamos a resucitar. Los que hayan hecho el bien para la resurrección de la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Lo dice el mismo Jesucristo en el capítulo 5 de San Juan. Cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo va a ser espiritualizado. Dijo Jesús, seremos como ángeles. Sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que a la fe este tema, porque si uno ve un cadáver, queridos hermanos, y yo he visto muchos, un cadáver descompuesto, y lo imaginamos en la tumba, y dice, ¿cómo va a resucitar esto? Pues va a resucitar por el poder de Dios. ¿Cuándo? En el último día. Y esto nos lleva a una verdad que ya explicamos, que Jesucristo vendrá al final de los tiempos como juez de vivos y muertos, cuando sonarán las trompetas y aparecerá Cristo glorioso, y va a ser el fin de los tiempos. En realidad nosotros vamos a resucitar con Cristo, vamos a resucitar en Cristo. Y esto ya lo confesamos desde ahora en el bautismo. En el bautismo nosotros morimos a nosotros mismos y nacemos en Cristo. Ese morir y nacer en Cristo se va a realizar plenamente, no solo espiritualmente, sino verdaderamente en la resurrección de la carne. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Él. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Queridos hermanos, hay muchas preguntas sobre la vida humana y la muerte es una de las preguntas más serias y más definitivas. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este niño? ¿Por qué esta mamá? ¿Por qué aquella persona tan buena, tan santa, tan generosa? ¿Por qué? Y eso es para todos, la muerte es universal. Y la muerte es el final de la vida terrena. Con eso vamos a acabar esta vida terrena. Sabemos que la muerte entró en el mundo por el pecado. Dios nuestro Señor en el paraíso nos había hecho, sí, con un cuerpo mortal, pero libres de la muerte. La muerte entró por el pecado, lo sabemos, ya lo explicamos, y la muerte fue transformada por Cristo. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. En la muerte de Cristo recuperamos la vida eterna. Queridos hermanos, este es el trasfondo de esta verdad de nuestra fe. El sentido de la muerte cristiana. La muerte cristiana, queridos hermanos, es una muerte, debería ser una muerte gozosa, llena de esperanza. Repito, el cristiano que muere no acaba en un agujero como los animales. El que muere en Cristo y creyendo en Cristo sabe que existe una resurrección, un premio, y que vamos a gozar de Dios y vamos a reunirnos con nuestros seres queridos. Esto significa, y quiero que quede bien claro, que no hay reencarnación. La fe cristiana no acepta bajo ningún concepto la reencarnación. El cristiano muere en la única vida que recibe de Dios y después resucitará en la carne en el último día.
La novedad esencial de la muerte cristiana está en morir en Cristo, con Cristo, y resucitar con Él, vivir con Él. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra, dice San Ignacio de Antioquía. Lo busco a Él que ha muerto por nosotros, lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima, dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Qué hermoso, San Ignacio de Antioquía, estamos hablando del año 105, 110, segunda generación de cristianos, plena fe en la resurrección. En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Esto está asumido ya en la fe cristiana. Cuando uno muere es cuando Dios te llama, así dice la gente. Lo llamó Dios, llegó su momento de eternidad y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, ejemplo de Cristo. Queridos hermanos, un día escuché que la muerte es el último acto de obediencia a Dios y quizá el más importante, porque va a sellar el estado de mi alma y de mi ser para siempre, para toda la eternidad. Por eso hay que prepararnos para bien morir, por eso hay que pedirle a Dios la gracia de bien morir, de estar en gracia, de estar preparados, y que Él nos libre de una mala muerte repentina. Esto es algo que se le pide a San José, patrón de la buena muerte. La muerte es el fin de nuestra peregrinación terrena, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena, según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el último curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas futuras, terrenas. Está establecido que el hombre muera una sola vez, no hay reencarnación después de la muerte. Por esto, queridos hermanos, el tiempo de nuestra vida es limitado y hay que aprovecharlo. O lo hago durante mi vida o no lo hago más. Este sentido de que mi vida termina y terminará algún día cuando Dios quiera, tiene que llevarme a mí a un gran sentido de responsabilidad. Los santos, muchos santos, han tenido una conciencia muy clara y muy fuerte de la belleza del paso a la otra vida, de la belleza del encuentro con Dios, del premio eterno. Les voy a citar algunos. Mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. San Ignacio de Antioquía. Santa Teresa de Jesús, muero porque no muero, y tan alta vida espero que muero porque no muero. La pobre de Santa Teresa quería morirse y se moría de ganas de morirse. ¿Por qué? Por la alta vida que esperaba, por la claridad. Ella, que había tenido tantas experiencias místicas, había experimentado en la tierra lo que es el cielo, contemplar a Dios, ver a Jesucristo. San Francisco de Asís, alabo a Dios por la hermana muerte, loado sea mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. La hermana muerte. Habrías de ordenarte, esta es la imitación de Cristo, habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Hay que huir del pecado, no de la muerte. Hay que vivir según Dios, y así cuando Dios me llame, estoy preparado, estoy libre, tengo las manos limpias. Yo quiero ver a Dios
y para verlo es necesario morir, nos dice Santa Teresa de Jesús. Y Santa Teresita de Jesús dice: yo no muero, entro en la vida. Y acuérdense que ella murió de una enfermedad muy banal que hoy se cura con antibióticos. Ella murió muy jovencita después de muchos meses de padecimiento. Quiero terminar, queridos hermanos. Creer en la resurrección. Yo quería leer otro texto, pero se los dejo de tarea. Quería leer el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. ¿Por qué quería yo leerla? Porque ya escuchamos que cuando mataron a Esteban, los que lo mataron y apedrearon dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y ese joven llamado Saulo después va a ser el gran predicador de la resurrección. ¿Cuándo? Cuando encontró a Cristo. ¿Cuándo? Cuando conoció la fe cristiana. ¿Cuándo? Cuando entendió el valor de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es también nuestra resurrección. Queridos hermanos, los cristianos debemos tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Todos los cristianos deberíamos tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo, porque esa es nuestra patria definitiva, a ella nos llama Dios, por eso murió Cristo, allí se van a cumplir todas las promesas, todas las alianzas, todo el amor, todos los dones, ahí será el pleno cumplimiento del amor de Dios en todos los sentidos. Y por eso tiene sentido el hacer renuncias en la vida, por eso tiene sentido el vivir las bienaventuranzas, por eso tiene sentido el ser fiel a los mandamientos de la ley de Dios, aunque nos cueste, porque tendrá un premio. Nosotros no somos unos tontos que nos sacrificamos para fastidiarnos el resto de la vida. Nosotros creemos que si la puerta es estrecha, la puerta de la salvación es estrecha, la de la perdición es amplia y muchos van por ahí, dice el Evangelio. La puerta es estrecha, queremos entrar por ahí, aunque tengamos que sufrir estrecheces, pero queremos llegar al cielo. Termino con una anécdota y me quedan 2 minutos, voy a terminar. Cuando yo tenía unos 10 o 12 años aproximadamente, un día estábamos en la mesa en mi casa y en ese tiempo mi familia estaba ya en su máximo apogeo porque éramos 3 hermanos y yo el pequeño tenía ya unos 10 o 12 años. Estábamos comiendo y estábamos hablando del cielo. Pues que como lo imaginábamos y que quién iba a llegar ahí, que quién iba antes, que quién iba después. Recuerdo que mi madre dijo: yo no quiero morirme antes de que mi Juanito tenga por lo menos 12 años. Mi papá dijo: yo no quiero morirme hasta que mi Juanito tenga 18 años. Y se murió 15 días antes de que yo cumpliera 18 años. En esas mi madre suelta una frase que a mí me traspasó el corazón y me hizo pensar muchísimo. Quizá una de las veces que pensé cosas de la vida y de la eternidad más en serio por primera vez. Dijo mi mamá: pues yo no quisiera ir al cielo si supiera que no voy a estar ahí con mi esposo y con todos mis hijos. Queridos hermanos, es muy seria esa frase. Yo no quisiera ir al cielo si supiera que no voy a estar ahí con mi esposo y con todos mis hijos. ¿Por qué? Porque nosotros, cristianos, tenemos nuestra patria en el cielo. Y ahí vamos a estar con nuestros seres queridos, y si no llega alguno de nuestros seres queridos, no sé si haya motivo de tristeza, creo que no, estamos en el cielo. Pero esa frase de mi madre me traspasó el corazón y me hizo pensar: qué serio es esto del cielo. Creemos, hermanos, que hay una resurrección de la carne, lo creemos con la fe de la Iglesia. Vamos a prepararnos para nuestra Eucaristía.